escuchas a Héctor Rosales en radio. Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II, 14 de septiembre del año de 1998. Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo y relativismo, que ha llevado la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo general. Recientemente han adquirido cierto relieve diversas doctrinas que tienden a infravalorar incluso las verdades que el hombre estaba seguro de haber alcanzado. A estas se les conoce como verdades de perogrullo. Hoy incluso se pone en duda, hago este paréntesis de comentario, se pone en duda incluso si los hombres han nacido con el sexo que les corresponde. Se han atrevido los hijos de Satanás a poner en duda la naturaleza misma. Continúo leyendo. La legítima pluralidad de posiciones ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. ¿Han escuchado, por ejemplo, esa opinión simplona, irracional, que se le atribuye a Voltaire, que dice: no respeto tu opinión, pero defenderé tu derecho a decirlo? Eso es una vil falsedad. No vas a defender las opiniones de un asesino. No vas a defender mentiras. Estaba diciendo que sea cual sea la opinión, la va a defender. Falso. Hay posiciones y hay opiniones que se apartan de lo moralmente correcto y verdadero, que no merecen ser respetadas porque no son respetables. Aquí dice algo muy importante el Papa Juan Pablo II. La legítima pluralidad de posiciones, incluso a veces son las mismas cosas pero expresadas de distinto modo, ha dado paso a un pluralismo indiferenciado, como si cualquier posición fuera igualmente verdadera, válida y buena, basado en el convencimiento de que todas las posiciones son igualmente válidas. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. Dicho de otra forma, es odio contra Dios, porque Dios es la verdad. Aquellos que se niegan a aceptar la verdad porque dicen que tienen su propia versión de la verdad, es otra forma de idolatría. Es una forma de idolatría. Este es uno de los síntomas más difundidos de la desconfianza en la verdad que es posible encontrar en el contexto actual. No se subtraen a esta prevención ni siquiera algunas concepciones de vida provenientes de Oriente. En ellas, en efecto, se niega a la verdad su carácter exclusivo, partiendo del presupuesto de que se manifiesta de igual manera en diversas doctrinas, incluso contradictorias entre sí. ¿A esto cómo se le llama? Sincretismo. Es una doctrina herética muy extendida en sectas como la masonería, que empiezan a mezclar Buda con el paganismo egipcio, empiezan a mezclar con el paganismo griego, con la brujería celta, Wicca, y hacen una mezcolanza de decir que eso es una verdad universal, porque todas las culturas tendrían aspectos en los que están conformes entre sí. Lo que hacen es una síntesis de todos los errores y de todos los cultos diabólicos del mundo, todas las falsas creencias, de todos los credos equivocados que fueron derrotados por el cristianismo. En esta perspectiva, todo se reduce a opinión. No hechos, no verdades, no antecedentes históricos, pura opinión, dice San Juan Pablo II. Se tiene la impresión de que se trata de un movimiento ondulante, mientras que por una parte la reflexión filosófica ha logrado situarse en el camino que la hace cada vez más cercana a la existencia humana y a su modo de expresarse. Por otra, tiende a hacer consideraciones existenciales, hermenéuticas o lingüísticas, que prescinden de la cuestión radical sobre la verdad
de la vida personal del ser y de Dios. Esto es precisamente lo que está ocurriendo con el mal llamado lenguaje inclusivo, que pretende negar ya desde los pronombres la existencia del sexo masculino y femenino. Es lo que están haciendo, porque dice, por otra, tiende a hacer consideraciones existenciales. Hermenéuticas quiere decir interpretaciones o lingüísticas, que prescinden de la cuestión radical sobre la verdad de la vida personal del ser y de Dios. Esto es muy común en las posiciones de pensamientos de izquierda, que piensan que con renombrar un hecho han alterado la realidad, lo que también es pensamiento mágico. Locura porque el hecho de que tú le cambies el nombre a algo, no vas a alterar el hecho. Esto ha sido incluso objeto de burlas de comediantes muy buenos, que dicen, por ejemplo, que cuando el gobierno se enfrenta a una situación que no le favorece, una situación en la cual derivan responsabilidades criminales sobre su negligencia, como por ejemplo el colapso del metro, se inventan una serie de eufemismos que minimizan o que incluso ridiculizan o revictimizan a las víctimas de tal tragedia para evadir responsabilidades. Por eso se dice que en muchas palabras hay muchas mentiras, porque se adornan cosas que son horribles. Se le cambia el nombre a cosas tan horribles como el aborto por interrupción del embarazo o el derecho de decidir. Es un ejemplo perfecto también de cómo se manipula la percepción de la realidad que se comunica a través de las palabras, porque la mayoría de las palabras creen que las palabras son correspondientes a hechos, y lamentablemente muchas veces las palabras no reflejan la realidad. Intentan adornar condiciones o situaciones inaceptables para hacerlas digeribles, como por ejemplo pudiera decir algo incluso hasta feo o que a alguien pudiera parecer ofensivo, como ponerle a desechos humanos mucha azúcar y sal para que fueran consumidos con gusto. En consecuencia, ha surgido el hombre contemporáneo, y no solo entre algunos filósofos, actitudes difusas de desconfianza respecto a los grandes recursos cognitivos del ser humano. Con falsa modestia se conforman con verdades parciales y provisionales. La falsa modestia es: ¿quién soy yo para decir que es verdad, que es mentira? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para poder conocer la verdad? Se dan por derrotados porque es más cómodo decir eso y simplemente afirman verdades parciales y provisionales al mismo tiempo que están cometiendo negacionismo de grandes verdades que sí son referentes y que sí se pueden conocer. Sin intentar hacer preguntas radicales sobre el sentido y el fundamento último de la vida humana, personal y social, ha decaído en definitiva la esperanza de poder recibir de la filosofía respuestas definitivas a tales preguntas. Porque ellos lo han querido creer así, no porque la filosofía o Dios estén limitados a no podernos comunicar verdades importantes. Número 6. Vaya, que el hombre contemporáneo, por motivos de comodidad, niega la verdad, niega muchos aspectos de la verdad que él no puede o no está dispuesto a aceptar porque no le conviene a su conveniencia, no le conviene a su comodidad aceptar. Número 6. La Iglesia, convencida de la competencia que le incumbe por ser depositaria de la revelación de Jesucristo, quiere reafirmar la necesidad de reflexionar sobre la verdad. Por este motivo he decidido dirigirme a vosotros, queridos hermanos en el episcopado, con los cuales comparto la misión de anunciar abiertamente la verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Como también a los teólogos y filósofos a los que corresponde el deber de investigar sobre los diversos aspectos de la verdad y asimismo a las personas que la buscan para exponer algunas reflexiones sobre la vía que conduce a la verdadera sabiduría.
a fin de que quien sienta el amor por ella pueda emprender el camino adecuado para alcanzarla y encontrar en la misma descanso a su fatiga y gozo espiritual. Vean los motivos tan nobles que movían a Juan Pablo II para escribir este complejo texto. Me mueve a esta iniciativa ante todo la convicción que expresan las palabras del Concilio Vaticano II cuando afirma que los obispos son, cita textual, testigos de la verdad divina y católica. Fin de cita. Testimoniar la verdad es pues una tarea confiada a nosotros, los obispos. No podemos renunciar a la misma sin descuidar el ministerio que hemos recibido. Reafirmando la fe, podemos devolver al hombre contemporáneo la auténtica confianza en sus capacidades cognoscitivas, quiere decir la capacidad de aprendizaje, y ofrecer a la filosofía un estímulo para que pueda recuperar y desarrollar su plena dignidad. Hay también otro motivo que me induce a desarrollar estas reflexiones. En la encíclica Veritatis Splendor, he llamado la atención sobre algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. Con la presente encíclica, deseo continuar aquella reflexión centrando la atención sobre el tema de la verdad y del fundamento en relación con la fe. No se puede negar en efecto que este periodo de rápidos y complejos cambios expone especialmente a las nuevas generaciones a las cuales pertenece y de las cuales depende el futuro a la sensación de que van privadas de auténticos puntos de referencia. La exigencia de una base sobre la cual construir la existencia personal y social se siente de modo notable, sobre todo cuando se está obligado a constatar el carácter parcial de las propuestas que elevan lo efímero al rango de valor, creando ilusiones sobre la posibilidad de alcanzar el verdadero sentido de la existencia. Sucede de este modo que muchos llevan una vida casi hasta el límite de la ruina, sin saber bien lo que les espera. Esto depende también del hecho de que a veces, quien por vocación estaba llamado a expresarse en formas culturales el resultado de su propia especulación, ha desviado la mirada de la verdad, prefiriendo el éxito inmediato en lugar del refuerzo de la investigación paciente sobre lo que merece ser vivido. La filosofía, que tiene la gran responsabilidad de formar el pensamiento y la cultura por medio de la llamada continua a la búsqueda de lo verdadero, debe de recuperar con fuerza su vocación originaria. Por eso he sentido no solo la exigencia, sino incluso el deber de intervenir en este tema, para que la humanidad en el umbral del tercer milenio de la era cristiana tome conciencia cada vez más clara de los grandes recursos que le han sido dados y se comprometa con renovado ardor a llevar a cabo el plan de salvación en el cual está inmersa su historia. Este sería el fin de la introducción por el Papa Juan Pablo II y continuaremos con el capítulo primero, la revelación de la sabiduría de Dios. Jesús revela el Padre y Jesús es el único camino al Padre.